Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fanáticos de las noticias del mundo del espectáculo turco, o simplemente siguen de cerca a sus estrellas favoritas, están en el lugar correcto. Hoy tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectación en los últimos tiempos. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como habrán visto en el título, vamos a ahondar en todo lo que se ha revelado sobre su ruptura. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta información, analizando cada pista, cada publicación, cada gesto. Y créanme, hemos hecho nuestra tarea para traerles los detalles más jugosos y las perspectivas más interesantes sobre este tema que ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Es una de esas historias que nos hacen reflexionar sobre las relaciones en el ojo público, sobre los altibajos del amor y sobre cómo la vida de las celebridades, tan expuesta, puede ser a veces tan misteriosa. Así que prepárense, porque vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que se ha confirmado. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic al botón de suscribirse. Es totalmente gratuito, y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde traemos las últimas noticias, análisis y contenido interesante sobre sus celebridades favoritas. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, porque así recibirán un aviso cada vez que publiquemos algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar con este fascinante tema. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda uno de los eventos más comentados en el panorama del entretenimiento turco. Ambos son actores increíblemente talentosos y queridos, y su relación, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, capturó la imaginación de fanáticos de todo el mundo. Desde el principio su química en pantalla se tradujo en una conexión muy especial fuera de ella, y pronto se convirtieron en una de las parejas más icónicas de Turquía. Sus seguidores adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Compartían momentos de su día a día, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y, en general, proyectaban una imagen de felicidad y complicidad que enamoraba a la audiencia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y el escrutinio público puede añadir una capa de presión extra a cualquier relación. El anuncio de su separación, que se dio hace un tiempo, causó un gran revuelo. Al principio, como suele ser común en estos casos, hubo mucha especulación y confusión. Las redes sociales se inundaron de teorías, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de los rumores. Algunos decían que la distancia física debido a sus proyectos profesionales fue un factor clave. Otros sugerían diferencias irreconciliables, o simplemente que el amor se había agotado. La realidad es que cuando una pareja de celebridades rompe, rara vez hay una única razón detrás, y las versiones oficiales suelen ser más bien generales para proteger la privacidad de los involucrados. Sin embargo, con el tiempo han ido surgiendo algunas revelaciones, algunas confirmaciones, y sobre todo, muchos análisis que nos ayudan a entender un poco mejor qué pudo haber pasado. Hande Erçel, en particular, ha sido bastante reservada sobre los detalles de la ruptura, lo cual es completamente comprensible. Su enfoque siempre ha estado en su carrera y en su vida privada, y ella misma ha expresado en diversas ocasiones la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida alejados del ojo público. Sin embargo, ha habido momentos clave en los que ha dado pinceladas de información, o ha respondido a preguntas de forma que nos permiten inferir algunas cosas. Por ejemplo, en diversas entrevistas, se le ha preguntado sobre su relación con Kerem después de la ruptura, y su tono siempre ha sido de respeto y gratitud por el tiempo que compartieron. Ha dicho cosas como que Kerem es una persona maravillosa, que el tiempo que pasaron juntos fue muy valioso y que siempre le deseará lo mejor. Estas declaraciones, aunque no entran en detalles escabrosos, sugieren que la ruptura no fue resultado de un conflicto grave o de una traición, sino más bien de una decisión madura y consensuada, o quizás, de la constatación de que sus caminos debían separarse por diferentes razones. Uno de los aspectos más importantes que se ha insinuado, y que muchos fans asumen, es el impacto de la intensa vida pública que ambos llevan. Estar constantemente bajo el escrutinio de las cámaras, de los paparazzi, de los medios, y de millones de seguidores en redes sociales, puede ser agotador. Las expectativas, los juicios, las interpretaciones constantes de cada uno de sus movimientos, todo eso añade una presión inmensa a cualquier relación.
Imaginen tener que lidiar con eso mientras intentan construir y mantener un vínculo amoroso. No es tarea fácil. Es posible que la presión mediática, sumada a las exigencias de sus carreras, haya hecho que la relación se volviera insostenible en algún momento. Además, sabemos que ambos han tenido agendas de trabajo muy apretadas, con proyectos que los han llevado a diferentes lugares, a veces por largos periodos. La distancia física, aunque manejable para algunas parejas, puede ser un desafío significativo para otras, especialmente cuando las agendas son tan caóticas y las oportunidades de verse son limitadas. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad de mantener una conexión profunda cuando se está físicamente separado, puede ir mermando la relación poco a poco. Y cuando ambos están inmersos en proyectos importantes que requieren toda su atención y energía, la relación puede pasar a un segundo plano, de forma involuntaria. También se ha hablado mucho de los diferentes ritmos en sus vidas. Kerem, por ejemplo, ha estado más enfocado en proyectos internacionales y en expandir su carrera fuera de Turquía. Hande, por su parte, también ha tenido sus propios proyectos, pero quizás sus prioridades o aspiraciones en ciertos momentos han sido diferentes. Estas diferencias en la visión a futuro o en las metas personales pueden ser un punto de fricción importante en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas con carreras tan ambiciosas. Lo interesante es que a pesar de la ruptura, la relación entre Hande y Kerem parece haber mantenido un nivel de respeto y cordialidad. Esto es algo que sinceramente se agradece y se valora. En un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven mediáticas y llenas de rencor, ver que dos personas pueden separarse de manera civilizada y con afecto mutuo es una señal de madurez. Hande ha reiterado en varias ocasiones que guarda un gran aprecio por Kerem y por el tiempo que compartieron. Él, por su parte, también ha tenido comentarios positivos sobre ella. Esto sugiere que si bien su relación romántica llegó a su fin, la amistad y el respeto profesional, o incluso personal, se han mantenido. Y esto es importante para sus seguidores, porque nos permite ver que detrás de las cámaras y de las portadas, hay personas reales que atraviesan situaciones difíciles y que intentan gestionarlas de la mejor manera posible. Un punto que también ha generado mucho debate es la presencia de nuevos intereses amorosos en la vida de ambos. Es natural que después de una ruptura, las personas busquen rehacer sus vidas y conocer gente nueva. Sin embargo, en el caso de celebridades tan expuestas, cualquier indicio de una nueva relación es analizado con lupa. Han surgido rumores sobre posibles parejas de ambos, y estos rumores, a menudo amplificados por la prensa y los fanáticos, pueden generar presiones adicionales o malentendidos. Es crucial recordar que las personas tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad, y que el escrutinio constante sobre sus vidas privadas puede ser perjudicial. Hande Erçel especialmente ha mantenido su vida privada bastante reservada. Cuando se le ha preguntado sobre su estado sentimental, ha sido evasiva o ha respondido de forma general. Esto, de nuevo, es una muestra de su deseo de proteger su espacio personal. A veces la falta de información oficial lleva a que la especulación tome el control, y es ahí donde se generan muchas de las teorías que circulan por Internet. Pero lo que sí podemos afirmar es que hasta donde se sabe públicamente, Hande ha priorizado su bienestar y su carrera, y ha gestionado su vida personal con mucha discreción. En cuanto a Kerem Bürsin, él también ha sido relativamente reservado, aunque quizás un poco más abierto a hablar de su vida en general. Se ha enfocado mucho en sus proyectos, incluyendo su incursión en Hollywood, y en seguir creciendo como artista. La dinámica entre ambos en términos de cómo manejan su vida pública y privada después de la ruptura, es fascinante de observar. Lo que más ha revelado Hande sin decirlo explícitamente, es su fortaleza y su profesionalismo. A pesar de cualquier dificultad personal, ha seguido adelante con su carrera, ha continuado trabajando en proyectos importantes y ha demostrado una gran resiliencia. Su enfoque en su arte y en su crecimiento personal es algo que admirable. Ha lanzado nuevas colecciones con marcas importantes, ha participado en eventos de moda, y su presencia en el mundo del entretenimiento sigue siendo tan fuerte como siempre. Esto en sí mismo es una revelación, que una persona puede atravesar una ruptura significativa y aún así mantener un alto nivel de éxito y dedicación a su trabajo. También ha revelado, a través de sus acciones y de su actitud, la importancia de las amistades y el apoyo de su círculo cercano. A menudo se la ve rodeada de amigos, compartiendo momentos de alegría y normalidad, lo que sugiere que tiene una red de apoyo sólida que la ayuda a navegar por las complejidades de su vida.
En resumen, la historia de la ruptura entre Andercel y Kerem Bürsin es una mezcla de confirmaciones sutiles, de interpretaciones de sus palabras y acciones, y de una dosis saludable de especulación mediática. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que aunque su relación sentimental terminó, el respeto mutuo y el aprecio parecen haber perdurado. Ande, en particular, ha demostrado una gran madurez al gestionar esta situación, manteniendo un perfil discreto y enfocándose en su carrera y en su desarrollo personal. La presión de la vida pública, las exigencias de las carreras, y posiblemente diferencias en sus caminos a futuro, podrían haber sido factores determinantes. Y es importante recordar que al final, son dos personas que están intentando vivir sus vidas de la mejor manera posible, en medio de una exposición mediática sin precedentes. Así que, para recapitular, hemos explorado las razones que se rumorean y se insinúan detrás de la ruptura de Andercel y Kerem Bürsin, destacando la presión de la fama, las agendas apretadas, las posibles diferencias en aspiraciones y la importancia del respeto mutuo. Hemos analizado cómo Ande ha manejado la situación con discreción y fortaleza, priorizando su carrera y su bienestar. Y hemos reflexionado sobre cómo, a pesar de las separaciones, el afecto y la admiración pueden perdurar. Espero que esta inmersión en los detalles y las perspectivas les haya resultado intrigante e informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué opinan sobre las relaciones de celebridades y la presión mediática? ¿Creen que Ande y Kerem hicieron bien en separarse? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que también son fanáticos de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero representa un gran apoyo para nosotros. Activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.